La fuerza de Coriolis es una pseudofuerza y esto se genera por un objeto en rotación que hace que se genere esta fuerza aparente que en realidad no existe, sino que es un movimiento de la inercia, es producido por esto. Bueno, ¿qué es esto? Vamos a analizarlo ahora. Bienvenido nuevamente. Mi nombre es Eduardo Bertinaviré y vamos a analizar un poco esto de la fuerza de Coriolis, el efecto de Coriolis. Bueno, lo que ocurre es, sabemos lo que es la fuerza centrífuga, en el cual cuando está algo en movimiento, vas en un vehículo y doblas una curva a alta velocidad, tendés a moverte hacia el lado opuesto en el cual estás girando. Bueno, esto porque tu cuerpo tendería por inercia a seguir en la misma dirección. Ahora, si el vehículo en el cual estás se desvía, hace que te intentes mover, pero eso no es una fuerza, nadie te está empujando, simplemente una inercia, es tender a seguir en la dirección que venías moviéndote. Lo mismo en una carroza, en un carrusel que esté girando, bueno, va a baja velocidad, pero si soltás una pelotita o cualquier cosa, vas a ver que si está girando en este sentido, vamos así, vamos a ver que si soltamos algo se va hacia la derecha, pero no es que nada lo empuje, sino que simplemente lo soltamos y como tendería por inercia a seguir una dirección tangente a la que tendría en el momento de soltarlo, vemos que se aleja, pero esto no hay ninguna fuerza real que lo esté generando, simplemente una inercia. Entonces, como el objeto está en movimiento circular, ocurre de que haya estas fuerzas laterales, pseudo fuerzas en realidad, porque no hay nada que la empuje. Bueno, el caso más del efecto Coriolis, el caso más natural o más conocido quizás, es el tema de la rotación de la Tierra y cómo los ciclones se mueven en una dirección en el hemisferio norte, lo que es un huracán, y en el hemisferio sur giran en dirección contraria. O sea, si estamos mirando el planeta, nos alejamos del planeta, lo miramos desde arriba, imágenes satelitales, bueno, vean imágenes, vemos que en el hemisferio sur, esta sería una imagen del hemisferio sur, un ciclón en el Atlántico, o sea, pasando por Uruguay, y lo que es un huracán en el hemisferio norte estaría girando en el dirección contraria. Estos son ciclones, son centros de baja presión. Un anticiclón giraría al revés que un ciclón. Si es un anticiclón de alta presión, estaría girando en la dirección contraria a lo que es un ciclón. Pero los ciclones o baja presión, un centro de baja presión, en el hemisferio sur, vista desde arriba, giraría en sentido horario y en el hemisferio norte giraría de forma antihoraria. Entonces, estos se producen porque la Tierra se mueve de oeste a este, entonces por eso vemos que el Sol sale del este o del oriente y se oculta en occidente, porque la Tierra va girando en dirección contraria. Ahora, al ser, tener esta rotación y encima ser esférica o cuasi esférica, genera de que en la superficie se vayan moviendo en este sentido. Entonces, se generan estas rotaciones, se producen, bueno, lo mismo con las corrientes oceánicas, no solo corrientes atmosféricas, vientos atmosféricos, con estas formas de o espirales, hay nubes que incluso ciclones que terminan pareciéndose casi una galaxia, y también de forma circular, bueno, las corrientes marinas también se da esto. Ahora, se producen otras consecuencias, no como bueno, como en un inodoro cuando Bart, en el capítulo en el que Bart termina llamando a Australia para ver si en el hemisferio sur por la fuerza de Coriolis giraba en el sentido contrario, porque en realidad en un envase podemos hacerlo girar para otro lado y no pasaría nada. Pero en cuanto a magnitud más grande, sí que los ciclones tienen todo su sentido de giro dependiendo el hemisferio en el cual están. Y los anticiclones al revés que los ciclones. Ahora, hay algunos casos particulares en el cual, por ejemplo, los ríos que van de norte a sur, siempre la costa que está hacia el oeste está más deteriorada, más erosionada. Un caso particular, bueno, particular no conocido, es el caso del río Uruguay. El río Uruguay divide Uruguay y Argentina y prácticamente en toda la frontera, que son más de 400 kilómetros, va prácticamente de norte a sur. Eh, del norte del país va hacia el sur y está en dirección norte-sur el río. Entonces, todo lo que es la costa argentina está más erosionada que la costa uruguaya por este motivo. ¿Por qué? Porque las masas de agua
tienden más a golpear sobre el lado de la costa argentina porque la Tierra va en la dirección contraria, va de oeste a este. Entonces, la costa oeste es justamente la que está más erosionada. No solo en los ríos, sino en las vías de trenes también pasa esto. Los trenes que van, no, es poquito el desgaste, pero sí que tiene diferencia, no es simétrico. Todas las vías que van de este a oeste, por lo menos en ese tramo de este a oeste, pasa lo mismo. Si la Tierra trata de moverse hacia el este, el tren como que es movido hacia el oeste. Entonces, la vía del oeste está más gastada que la vía del este. Esto es por el mismo efecto. Se han hecho investigaciones, o sea, no investigaciones, sino las primeras teorías en 1600, 1700, 1800, ya de dejar de caer un objeto desde muy alta, de torres altas, por lo menos en su momento, 70 metros, para ver si había una pequeña desviación. Después Foucault lo que hizo con el famoso péndulo de Foucault es poner un péndulo de un campanario, un péndulo muy grande, de una bola de hierro considerable, y le puso una pequeña aguja, algo en la punta, y lo hizo oscilar. Claro, con varias decenas de metros, el periodo era muy cortito, entonces lo dejó y una bola grande de hierro para que no se frenara fácilmente, sino que pueda estar un día entero o por lo menos varias horas moviéndose sin que el viento la detenga o la fricción con el aire. Entonces lo que pasó es que este péndulo empezó a moverse y en los extremos puso arena. Entonces cada vez que pasaba el péndulo dejaba una pequeña marca. Entonces lo que ocurre es que la dirección del péndulo, el movimiento empezó a atravesarse y se va atravesando. ¿Por qué? Porque en realidad el péndulo, al tener un hilo, estar colgando en el cual no tenga mucha torsión, como quien dice, la Tierra va girando por debajo del péndulo, el péndulo mantiene siempre la misma dirección y la Tierra va girando sobre sí mismo, por debajo, porque gira sobre sí mismo. Entonces, lo que ocurrió es que la referencia nuestra, el sistema de referencia es la Tierra y no nos damos cuenta que nos movemos porque estamos en ella. Lo que pasó es que se empieza a ver el péndulo que se empieza a mover en otras direcciones. Y es justamente esto. Una referencia, por ejemplo, la referencia del péndulo puede ser la galaxia, y en la galaxia, si tomamos dos estrellas de la galaxia muy lejanas como referencia, el péndulo siguió moviendo en la misma dirección. Pero lo que fue pasando es que la Tierra fue rotando, como quien dice, por debajo del péndulo, y lo que hizo es que, bueno, visto desde la Tierra, vemos que el movimiento de oscilación se va girando. Entonces, estas son fuerzas o pseudofuerzas, como la fuerza centrífuga, este efecto Coriolis, también son provocados porque hay objetos, movimientos no inerciales, en el cual al ir moviéndose hace que veamos que algunas cosas se desvían, y justamente por esto. Porque, bueno, estamos en una esfera, o sea, una superficie esférica, y a su vez estamos girando. Entonces, algunas cosas en esta superficie, que es la Tierra, hacen que se vayan desviando. Entonces, los huracanes y varias cosas de estas tienen estos movimientos particulares justamente por lo que es esta fuerza de Coriolis. Bueno, sin más, mañana más, ya está por hoy. Si es la primera vez que me estás viendo, te cuento que todos los días subo un video nuevo, así que si te gusta todo lo que es la ciencia en general, o sea, astronomía, física, particularmente lo que más hablo, te cuento que todos los días subo un video nuevo, así que estás invitado a suscribirte si aún no lo has hecho, de activar la campanita si te avisa en el momento que estoy grabando. Y bueno, muchas gracias por mirarme. Adiós.